Has intentado cambiar 1000 veces y aún sigues atrapado en los mismos hábitos que te roban tiempo, energía y sueños. Este libro no es para entretenerte, es para enfrentarte. Porque ya no tienes más excusas. Aquí vas a entender que tu flojera no es tu identidad, es solo una programación que se puede romper. Vas a descubrir cómo eliminar la culpa de postergar y comenzar a avanzar aunque no tengas ganas. No necesitas motivación, necesitas decisión. Y si te atreves a leer esto como si tu vida dependiera de ello, vas a despertar. Hoy empieza tu transformación, un 1% a la vez. Primero, el hábito que te está robando la vida. A veces uno no se da cuenta de que está muriendo en vida. No porque el corazón haya dejado de latir, sino porque el alma se rinde silenciosamente, un día tras otro. Y no con un grito, no con drama. Se rinde con una promesa postergada, con un luego lo hago, con un mañana empiezo, que nunca llega. Yo viví años así, enterrando cada uno de mis sueños bajo la manta caliente de la procrastinación. Pensaba que el tiempo era paciente, que la vida esperaría a que me sintiera listo. Pero lo que no sabía era que cada decisión que evitaba, cada acción que aplazaba, estaba siendo archivada por mi mente como una orden. No soy capaz. Y eso, tarde o temprano, se convierte en tu identidad. Una tarde me quedé solo en la cocina mirando la taza de café frío que había olvidado terminar, con una pila de papeles al lado, ideas a medio escribir, y un montón de sueños convertidos en notas de voz que no volví a escuchar. Y fue ahí, entre el silencio y la decepción, que entendí que no era el cansancio lo que me frenaba. Era el miedo a fallar, a empezar y no terminar, a descubrir que tal vez no tenía lo que se necesita. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ese peso de saber que podrías hacer algo grande, pero te asfixia la idea de no saber cómo o si valdrá la pena? Hay un veneno sutil que se disfraza de calma, la postergación. Esa vocecita que dice, tómatelo con calma, todavía no es el momento. Primero necesitas estar preparado. Cuando tengas más energía, más tiempo, más recursos. Mentira. Y lo digo con la voz temblando por los años perdidos creyéndolo. Porque como decía Gil, los hombres no fracasan por falta de talento, sino por falta de decisión persistente. Y nadie te enseña a decidirte por ti mismo. Nadie te dice que ese impulso mínimo, esa acción pequeña que te da vergüenza por parecer tonta, es en realidad el principio de tu libertad. Yo solía pensar que necesitaba motivación para empezar. Me equivocaba. No se necesita motivación. Se necesita vergüenza de seguir siendo quien uno no quiere ser. Se necesita agotar las excusas. Porque llega un punto en que uno no puede seguir mintiéndose. Porque ya no hay más videos, más libros, más consejos. Solo estás tú y el hábito que te está robando la vida. Y lo sabes. No es ignorancia, es autoabandono. Empecé a sanar el día que dejé de buscar inspiración para moverme, y me moví aunque no sentía nada. A veces escribía un solo renglón. A veces solo abría el documento y lo cerraba. Pero no lo hacía por el resultado, lo hacía porque mi identidad estaba cansada de ser la de un soñador que nunca ejecuta. Y así, como quien arrastra cadenas, un día escribí una página. Luego 2. Luego una idea se transformó en un proyecto. Y el miedo, aunque no se fue, aprendió a caminar detrás, ya no al frente. Lo entendí tarde, pero lo entendí. El primer paso no es escribir el libro, ni hacer el negocio, ni tener el cuerpo perfecto. El primer paso es enseñarle a tu mente que obedeces a tu alma, no a tu comodidad. El crecimiento real empieza cuando haces lo que prometiste hacer, aunque no tengas ganas, aunque no te aplaudan, aunque nadie te vea. Porque en esa intimidad contigo mismo se forja tu nueva identidad. Esa que ya no negocia con las excusas. Esa que empieza a verse distinta en el espejo. Una vez leí que los grandes hombres no se construyen en la euforia de los aplausos, sino en el silencio de la disciplina. Y me lo repetí tantas veces que hoy lo creo más que cualquier religión. Porque si algo he aprendido es que los resultados extraordinarios no nacen del talento, sino de la repetición diaria de lo que otros llaman aburrido. Y ahí, justo ahí, empieza tu libertad. No cuando haces lo grande, sino cuando haces lo que dijiste que harías, aunque sea mínimo. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza por cambiar tu relación con tu palabra.
Cada vez que dices, mañana lo hago, y no lo haces, no solo estás perdiendo tiempo, estás enseñándole a tu subconsciente que tu palabra no tiene valor. Y si tú no te crees, ¿quién lo hará? ¿Cómo vas a construir confianza si rompes cada compromiso contigo? El hábito de procrastinar es una traición disfrazada de descanso. Y no se sana con más teoría, se sana con acciones pequeñas que se repiten cada día hasta que tu mente entienda que ahora tú mandas. Napoleon Hill hablaba de la decisión como el puente entre el deseo y el logro. Pero no cualquier decisión. Una que no se negocia con la emoción del día. Una que se mantiene incluso cuando no ves resultados. Y eso fue lo más difícil de aprender. Seguir avanzando sin garantías. Porque el verdadero cambio no viene con aplausos. Viene con dudas, con noches largas, con días en que todo en ti grita que lo dejes. Y tú igual sigues. No porque sea fácil, sino porque ya no quieres volver a ser quien eras. La vida no te roba nada. Tú eres quien se roba a sí mismo cuando permite que el miedo gobierne su agenda. Cuando dejas que la pereza tenga más poder que tu deseo. Cuando aceptas menos de lo que sabes que mereces. La procrastinación no es solo postergar tareas, es postergar tu evolución. Es mirar tu reflejo cada noche y sentir que sigues siendo el mismo que dice, algún día. Es vivir una vida de planes que solo existen en tu cabeza, nunca en tu realidad. Y eso, créeme, te mata más lento que cualquier enfermedad. Pero hay un camino. No es mágico, no es bonito, pero es real. Se llama constancia. Se llama 1%. No necesitas cambiar tu vida entera hoy. Solo necesitas hacer algo pequeño que te acerque a quien quieres ser. ¿Quieres escribir? Escribe una línea. ¿Quieres emprender? Mueve una idea. ¿Quieres sanar? Habla contigo. Lo pequeño no es insignificante, es el lenguaje que la mente entiende cuando aún no confía en ti. Pero si lo repites, ella comienza a creer. Y cuando la mente cree, todo cambia. No se trata de grandes logros. Se trata de recuperar tu dignidad interna. De poder mirarte al espejo y decirte, hoy fui coherente con lo que quiero. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Porque una vez que recuperas tu palabra, recuperas tu poder. Y cuando tienes poder sobre ti mismo, nadie puede detenerte. Este capítulo no es para informarte, es para que te hartes. Para que decidas que ni un día más vas a traicionarte. Para que te levantes, no con odio, sino con hambre. Hambre de respeto propio. Hambre de dejar huella. Hambre de no morir con tus talentos dormidos. Que tu rutina sea tu revolución. Que cada minuto cuente como una venganza contra la pereza, contra el miedo, contra todo lo que un día te hizo sentir incapaz. 2. Tú no eres flojo, estás programado para fallar. No es flojera. Nunca lo fue. Aunque lo hayas dicho 1000 veces. Aunque lo hayas creído cuando te comparaste con otros que parecían tener más energía, más voluntad, más determinación. Aunque hayas sentido vergüenza de ti mismo por no poder levantarte temprano, por no terminar lo que inicias, por no ser constante en eso que amas. No es flojera, es programación. Una cadena invisible hecha de ideas que no son tuyas, creencias que heredaste sin cuestionar y hábitos que se sembraron en ti antes de que tuvieras voz propia. Nadie nace rindiéndose. A uno le enseñan a rendirse con sutileza. No te ilusiones tanto. Eso no es para ti. Sé realista. Ya es muy tarde para cambiar. Y uno, en lugar de rebelarse, traga esas palabras como verdades, sin saber que con cada frase está moldeando su jaula mental. Como lo dijo ese hombre que entendió la mente como pocos. Primero se forma el pensamiento, luego el hábito, luego el carácter, y con él, tu destino. Y tú, ahora, estás aquí repitiendo patrones que no elegiste. Evitas el esfuerzo no porque seas débil, sino porque fuiste condicionado a evitar el dolor. Y eso es lo que duele, no saber cómo cambiarlo. Sentirte atrapado en una versión de ti mismo que sabes que no es la final, pero tampoco saber cómo escapar. Yo también pensé que era perezoso. Me llamaron así tanto tiempo que empecé a definirme por ello. Cada vez que abandonaba algo, reforzaba la creencia. Cada vez que empezaba con fuerza y me apagaba a mitad de camino, me decía, «¿Ves? No estás hecho para esto». Y sin darme cuenta,
Programaba mi cerebro para rendirse cada vez más rápido. Me convertí en un experto en renunciar, y me odiaba por eso, hasta que descubrí que odiarme era parte del mismo sistema. Porque si tú crees que estás roto, no peleas. Si crees que eres flojo por naturaleza, no te cuestionas, solo te resignas. Pero algo en mí se resistía a aceptar esa narrativa. Había días, pocos, donde esa voz interna gritaba desde el fondo: «Tú no eres esto. No naciste para vivir pequeño». Y en esos momentos recordaba las palabras de Hill sobre la autosugestión, que la mente acepta cualquier idea que repitas con suficiente emoción. Así entendí que no estaba fallando por falta de fuerza, sino por exceso de programación equivocada. Estaba actuando desde una identidad prestada, desde un sistema de creencias que me entrenó para dudar de mí. Pero si había sido entrenado para fracasar, entonces también podía reentrenarme para triunfar. Esa idea cambió todo. No fue rápida. No fue milagrosa. Pero fue radical. Empecé por cuestionar cada pensamiento que decía que no podía. Me detuve a observar cómo hablaba de mí, cómo me justificaba, cómo me disculpaba con frases como: «Es que soy muy distraído. Me cuesta enfocarme. No soy constante». ¿De dónde saqué esas ideas? ¿Quién me las metió en la cabeza? ¿Por qué las sigo repitiendo como si fueran mi verdad? No fue fácil, porque cuando llevas años caminando con piedras en los bolsillos, olvidaste cómo se siente la ligereza. Pero ahí empecé. No cambiando todo, sino detectando los códigos internos, reprogramando. Escribí afirmaciones que dolían al principio porque no me las creía. Soy disciplinado. Termino lo que empiezo. Mi mente trabaja a mi favor. Parecían mentiras, hasta que dejaron de serlo. Porque entendí que no se trata de que sea verdad desde el primer día, sino de hacer que sea verdad por repetición. Como cuando aprendiste a caminar o a escribir tu nombre. No lo sabías, pero lo repetiste hasta dominarlo. ¿Por qué con tu mente iba a ser diferente? El problema es que esperas sentirte motivado antes de actuar. Y la mente no funciona así. Primero actúas, luego cambia la emoción. El sistema educativo nunca nos enseñó a entrenar la voluntad, solo a seguir instrucciones. Por eso confundimos rutina con castigo. Pero la rutina es un lenguaje secreto que le dice a tu cerebro: «Esto es importante para mí». Si lo haces todos los días, tu mente se adapta, se moldea, se transforma. Hoy sé que no soy flojo. Ni tú tampoco. Lo que pasa es que estás atrapado en una narrativa que no es tuya. Y mientras no la desafíes, seguirás creyendo que hay algo roto en ti. Pero no hay nada roto. Solo hay rutas mal escritas que necesitan ser borradas y reescritas. Eso es lo que nadie te dice. Que tu mente es como un terreno. Si sembraste semillas de resignación, eso crecerá. Pero si empiezas a sembrar disciplina, aunque al principio no veas resultados, con el tiempo tu jardín será otro. ¿Sabes cómo empieza? Haciendo lo que dijiste que harías, aunque sea por 5 minutos. No por el resultado, sino porque ese acto, mínimo pero consistente, es un acto de rebelión contra tu viejo yo. Es una señal, una declaración de que ahora tú eliges, que ya no vas a vivir actuando desde el pasado, que vas a construir paso a paso una mente que te obedece, que trabaja contigo, no contra ti. Eso es lo que significa realmente educar la mente, convertirla en tu aliada, dejar de tenerle miedo, entender sus mecanismos, sus trampas, sus viejas respuestas y redirigirla, porque no puedes apagarla, pero puedes enseñarle nuevas rutas. Y eso, aunque parezca pequeño, es el principio de tu liberación. Nadie te va a salvar. Nadie te va a venir a programar distinto. El único que puede hacerlo eres tú. Pero no tienes que hacerlo todo hoy. Solo necesitas empezar. Porque cada acción repetida es un mensaje que se graba en tu subconsciente. Y si lo haces lo suficiente, llegará el día en que ya no tengas que forzarte. Será parte de ti, como lavarte los dientes, como respirar. Tu mente aprenderá que tú mandas. Y entonces, todo cambia. No se trata de tener fuerza. Se trata de entender cómo funciona el sistema y usarlo a tu favor. Se trata de salir del modo automático. De dejar de vivir como si tus pensamientos fueran órdenes inapelables. Porque si algo aprendí de los grandes es que la mente, sin dirección, te destruye. Pero con entrenamiento, puede llevarte a donde quieras. Todo hábito empieza en lo invisible, en la programación. Y tú hoy tienes la llave para reescribir el código,
No estás roto. No estás perdido. Estás en pausa. Y tienes el poder de reiniciar. Eso ya no te lo quita nadie. Tercera. La excusa perfecta. Cómo tu mente se vuelve tu enemiga. Hubo un día que no quiero olvidar. No porque fuera importante, sino precisamente porque fue uno de esos días que parecen no tener peso, no dejar marca. Un día más. Como tantos otros. Me desperté tarde. Miré el reloj. Me dije que había dormido mal. Que no era el momento. Que hoy no iba a rendir. Que mañana iba a estar mejor. Me preparé un café. Vi un video. Revisé redes. Miré de reojo esa lista de tareas que había escrito con tanto ímpetu la noche anterior. Y otra vez me mentí. Me dije que solo necesitaba descansar un poco más. Que no tenía la cabeza para eso. Que era mejor esperar a estar más inspirado. Más motivado. Más listo. Y entonces pasó. La mente me ofreció una excusa perfecta, envuelta en lógica, en autojustificación, en esa dulzura venenosa que tiene cuando no quieres afrontar tu verdad. No pasa nada si hoy no lo haces. Y le creí. Me creí. Como siempre. Pero lo que no entendía entonces es que la mente, cuando no está entrenada, no es tu amiga. Es tu carcelera, tu saboteadora silenciosa, tu cómplice en el crimen de abandonar lo que amas. Porque el pensamiento más peligroso no es «no puedo». Es «tengo una buena razón para no hacerlo». Las excusas no se presentan como mentiras. Se visten de sensatez. Se disfrazan de protección. De autocuidado. Y por eso son tan difíciles de combatir, porque no parecen enemigos, parecen refugios, pero en el fondo te están robando la vida. Recuerdo haber leído que todo progreso empieza cuando te haces responsable sin excusas. Y al principio me sonó violento, injusto incluso, porque ¿cómo no voy a tener razones válidas? ¿Cómo no voy a sentirme abrumado, cansado, herido? Pero después entendí que no se trata de invalidar tu dolor. Se trata de no permitir que ese dolor dicte tu camino. Se trata de reconocer que sí, puede que hoy duela, pero igual puedo moverme. Igual puedo avanzar. Aunque sea un paso. Aunque sea temblando. Porque si cada dolor se convierte en una justificación para no actuar, entonces nunca harás nada grande, porque siempre habrá algo que te duela. La mente, cuando no está alineada con tus objetivos, se especializa en negociar con tus miedos. Es brillante para convencerte de que no estás listo, de que no es el momento, de que mañana será mejor. Pero mañana no es una promesa, es un espejismo, y lo sabes. Porque ¿cuántas veces has dicho mañana sí y llega el día y te repites la misma historia? El enemigo no está afuera. Está en el guión interno que repites cada día. En esa narrativa sutil que dice, me falta algo para comenzar. Pero si esperas a tener todo claro para empezar, nunca empezarás. Yo he sido mi peor saboteador. Y me lo digo sin odio, solo con verdad. Porque me doy cuenta ahora, mirando hacia atrás, de cuántas veces fui yo quien se detuvo a sí mismo. No fue la falta de tiempo, no fue el entorno. Fui yo creyendo que necesitaba estar perfecto para merecer avanzar. Pero no hay perfección, solo hay decisión. Y cada día sin decidir, la mente gana terreno. Porque si tú no tomas el control, ella lo toma por ti. Y lo hace con la suavidad de una madre tóxica. Te cuida mientras te destruye. Te abraza mientras te entierra. Empecé a transformar esa dinámica cuando entendí que cada excusa tenía un propósito oculto. Protegerme del fracaso. Porque eso es lo que realmente temía. No al trabajo, no al cansancio. Temía intentarlo de verdad y descubrir que no era suficiente. Y por eso me escudaba en razones. Porque mientras no lo intentara, todavía tenía la fantasía de que algún día podría hacerlo. Pero esa fantasía también era una prisión. Porque el potencial sin acción no vale nada. Es una mentira que te mantiene cómodo pero vacío. Ahí fue cuando me topé con una idea que me cambió. La mente no distingue entre lo que haces y lo que dices que harás. Pero sí aprende. Aprende de tus acciones. Si cada vez que dices voy a empezar, terminas no haciendo nada, tu mente lo registra. Aprende a no tomarte en serio. Y entonces llega el momento más oscuro, cuando ni tú crees en ti. Porque si tú no cumples tus propias promesas, ¿cómo vas a confiar en tu palabra? Así que empecé con lo más básico. Dejar de mentirme. Si no iba a hacer algo, lo decía. Si me comprometía, lo cumplía aunque fuera incómodo. Porque entendí que la libertad no está en hacer solo lo que te nace.
La libertad está en convertir tu palabra en ley, en que lo que digas tenga peso, en que no necesites motivación para hacer lo que dijiste que harías, porque cuando tu palabra tiene valor, tu identidad se transforma. Esto no es fácil, pero es posible, porque cada excusa puede ser desmontada si la miras de frente. Pregúntate, ¿de verdad es imposible lo que tengo que hacer? ¿O solo me da miedo? ¿Realmente estoy cansado? ¿O estoy anestesiado por tanta distracción? ¿Qué pasaría si lo hiciera igual? ¿Si actuara a pesar de no estar listo? Te aseguro que la respuesta que encuentres ahí será más transformadora que cualquier consejo. Porque no hay nada más poderoso que descubrir que tú puedes desobedecer a tus excusas, que puedes moverte incluso con ellas gritando en tu oído. Napoleon Hill escribió que la acción persistente es lo que separa a los triunfadores de los soñadores. Y yo añadiría que esa acción no empieza con fuerza, sino con coraje. Con un acto pequeño, pero rebelde. Con decir, sé que tengo miedo, pero lo haré igual. Porque en ese momento, algo se rompe. Se fractura la programación. Se abre un nuevo camino mental. Y cada vez que eliges actuar sobre justificar, ese camino se refuerza. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no necesitas justificar nada, solo haces. Hoy, cuando mi mente me ofrece una excusa, la escucho, pero no la obedezco. La reconozco como lo que es, una respuesta automática, no una verdad. Porque ya no le entrego el timón, porque entendí que cada minuto de duda es un ladrón de mi propósito, y yo ya no quiero vivir robándome a mí mismo. Tú tampoco. Lo sé, por eso estás aquí. Porque algo dentro de ti ya no quiere excusas. Quiere avanzar, quiere resultados, quiere paz. Pero esa paz no se consigue evitando el esfuerzo. Se consigue cruzando el fuego. Demostrando, día a día, que eres más fuerte que tus justificaciones. Que no necesitas que todo esté perfecto para moverte. Que ya no vas a negociar tu destino con pensamientos que solo saben retrasarte. Estás listo. Aunque tu mente diga que no. Porque lo único que te separa de tu nueva vida no es lo que te falta. Es lo que te dices cuando crees que no puedes. Cambia eso, y todo lo demás cambiará. Cuarto, rompe el ciclo. Hazlo aunque no tengas ganas. Hay días en los que la vida se siente como un peso húmedo en el pecho. Días en los que uno se levanta pero no despierta. Camina pero no avanza. Respira pero no vive. Esos días en los que cada tarea parece una montaña, cada decisión un muro, cada paso una amenaza. Y lo peor no es el cansancio físico, es la desgana. Esa sensación traicionera de no querer hacer nada, ni siquiera lo que sabes que te hace bien. Porque cuando la mente entra en ese ciclo de evasión, todo comienza a doler. Los sueños postergados, los compromisos rotos, las ganas que ya no llegan. Y ahí es donde uno se pierde. No por falta de capacidad, sino por falta de movimiento. La primera vez que me di cuenta de que mi progreso dependía de actuar sin ganas, me sentí roto. Porque llevaba años creyendo que tenía que sentir algo antes de moverme, que necesitaba inspiración, claridad, energía, alineación emocional. Pero nunca llegaban. Siempre había una excusa, un ruido, una distracción, una sensación que me hacía decir, hoy no. Y ese hoy no se volvía una semana. Luego un mes. Luego un año. Y entonces el hábito ya no era solo la pereza, era la espera. Vivía esperando sentirme listo, sin notar que la espera también era una forma de morir. Hasta que un día, sin saber por qué, me levanté y lo hice igual. Sin ganas, sin motivación, sin fuerza. Solo por rabia, por hartazgo, por no seguir cargando con la culpa de no haber hecho nada. Y ese día, aunque el resultado fue mínimo, sentí algo distinto. Sentí respeto. No orgullo, respeto. Por mí. Por haberme obedecido aunque todo en mí pedía pausa. Por haber roto, aunque fuera por unos minutos, el ciclo que me tenía prisionero. Y entendí que eso era todo lo que necesitaba. No grandes logros, no aclamación, solo un pequeño acto de rebeldía contra la desgana. Una acción que, por mínima que fuera, gritara, yo estoy a cargo. Porque el ciclo de no hacer comienza cuando crees que necesitas sentirte bien para actuar. Pero número. Lo dijo uno de los grandes. La acción precede a la motivación. No es al revés. La energía se genera en el movimiento, no en la espera. Y esa fue una de las verdades más duras de aceptar. Porque implica que si quiero cambiar mi vida, tengo que hacerlo incluso cuando no me nace.
incluso cuando todo en mí está desconectado, incluso cuando no hay emoción. Porque eso es disciplina. Y la disciplina no se alimenta de ganas, se alimenta de decisiones sostenidas, incluso en el vacío. Recuerdo haber leído que una mente disciplinada es una mente poderosa. Y no lo entendí hasta que lo viví. Hasta que hice lo que debía hacer mientras mi cuerpo gritaba que me quedara quieto. Porque ahí, en esa fricción entre el deber y el deseo, se forja el carácter. Y no es un proceso bonito. Es áspero, es solitario, es incómodo, pero es sagrado. Porque en cada minuto que eliges avanzar sin ganas, estás diciéndole a tu mente que ya no manda. Que tú estás al mando ahora. Y eso lo cambia todo. Hazlo aunque no tengas ganas. Porque si solo te mueves cuando estás motivado, vivirás en la esclavitud de tu estado emocional. Serás rehén de tus sensaciones, de tu pereza, de tu miedo, de tu ansiedad. Y te parecerá normal, porque así viven muchos. Pero no es natural vivir estancado. No es natural que tu alma quiera algo y tu cuerpo no se mueva. Eso no es falta de fuerza, es falta de dirección. Es desconexión entre tu intención y tu decisión. Y eso se sana con acción, con movimiento constante, con decisiones pequeñas que no negocian con el estado emocional del día. Yo lo viví. Estuve ahí. Me dije mañana tantas veces que ya no sabía cómo decirme hoy. Hasta que dejé de esperar a sentirme diferente. Y empecé a actuar diferente. El cambio no vino de fuera. Vino de hacer las cosas que prometí hacer, sin importar si tenía ganas o no. Y ahí empezó mi transformación. No en un taller, no en un libro, no en un consejo. En el momento exacto en que hice lo que debía, sin que mi cuerpo lo pidiera. Y sí, al principio es feo. Es como nadar contra la corriente. Es hacer ejercicio cuando estás débil. Es escribir cuando no tienes ideas. Es hablar cuando no quieres. Pero cada acto de disciplina es una grieta en el muro de tu vieja identidad. Y con cada grieta entra más luz. Hasta que un día, sin saber cómo, lo que antes era un esfuerzo se convierte en parte de ti. Y ya no necesitas obligarte. Porque tu sistema ya cambió. Porque tu alma recuperó el control. Esa es la magia de hacerlo sin ganas. Que al repetirlo lo suficiente, se vuelve parte de tu ADN. Ya no se trata de motivación. Se trata de coherencia. Se trata de respeto. De verte cumplir lo que dijiste. De volver a confiar en tu palabra. Porque si tú no te crees, ¿quién lo hará? Hazlo sin ganas, porque eso te hace libre. Libre de esperar. Libre de depender de estados emocionales. Libre de vivir en pausa. Libre de ti mismo. Porque no hay mayor libertad que la de actuar desde la decisión, no desde el estado de ánimo. Y pregúntate, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que tu desgana decida tu destino? ¿Cuántas oportunidades más vas a perder esperando el momento adecuado? ¿Qué parte de ti estás dejando morir cada vez que dices después? Rompe el ciclo. Hoy, ahora, con lo que tienes. Aunque no te emocione. Aunque no sientas fuego. Aunque solo puedas dar un paso. Dalo. Porque ese paso, pequeño, gris, frío, es más valiente que cualquier intención no ejecutada. Y porque ese paso, aunque parezca insignificante, es la semilla de tu libertad. Ya no vivas esperando. Ya no creas que necesitas sentir para actuar. Actúa, y verás cómo lo demás se ordena después. Porque tú no necesitas más motivación. Necesitas coraje. Coraje para hacer lo que dijiste, para demostrarte que puedes, para convertir la acción en tu nuevo lenguaje. Porque cuando tu cuerpo te dice que no, pero tú igual lo haces, ahí es cuando realmente empiezas a vivir. 5. Si no lo haces hoy, mañana será más difícil. Hay decisiones que pesan más cuando no se toman. Se sienten livianas en el instante en que las ignoras, pero se vuelven piedras en el alma con el paso de los días. Uno cree que está ganando tiempo al postergar, cuando en realidad lo está perdiendo todo. Energía, claridad, respeto propio. Yo viví años así, creyendo que lo que no hacía hoy lo podía hacer mañana. Pero lo que no entendía era que cada vez que evitaba actuar, estaba fortaleciendo el músculo de la evasión, entrenando a mi mente a elegir el camino fácil. Y ese entrenamiento, silencioso pero constante, me robó más de lo que estoy dispuesto a aceptar. Porque no se trataba de no tener tiempo, se trataba de no tener dirección.
Hoy sé que cada vez que te dices «después», estás plantando una semilla de resistencia. Y esa semilla germina. Al día siguiente no solo te cuesta lo mismo, te cuesta más. Porque ahora, además del esfuerzo de hacer la tarea, tienes que cargar con la culpa de no haberla hecho antes. Tienes que lidiar con la voz interna que te recuerda que ya fallaste una vez. Y esa voz, si no la enfrentas, se vuelve más fuerte. Se convierte en tu juez, en tu sombra, en tu saboteador. Porque el tiempo no es solo un recurso, es una prueba. Y cada día que pasa, sin que cumplas con lo que prometiste hacer, te aleja no del resultado, sino de la versión de ti que quiere salir. Recuerdo una mañana específica, una de tantas, donde me senté frente al escritorio con todas las intenciones de avanzar. Tenía las ideas, tenía el plan, tenía el momento, pero no tenía voluntad. Me dije que necesitaba un café, luego un video, luego revisar redes 2 minutos. Cuando me di cuenta, habían pasado 3 horas. 3 horas de nada. 3 horas en las que no fallé al mundo, fallé a mí. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que al día siguiente repetí el patrón. Y luego otra vez, y otra. Y así se construye la mediocridad. En días normales llenos de excusas pequeñas, en decisiones inofensivas que se vuelven tu nueva forma de existir. Pero la mente se puede reentrenar. Eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Hay una ley silenciosa que rige nuestro comportamiento. Cuanto más rápido actúas sobre una idea, más poder tiene. Y cuanto más la postergas, más débil se vuelve. Es como una chispa. Si la usas, puede encender un fuego. Si la ignoras, se apaga. Y una vez que se apaga, ya no es la misma. Porque tu cerebro ya la clasificó como algo que no hiciste. Y lo que no hiciste una vez, es más fácil no hacerlo la segunda. Esa es la trampa. Entonces me obligué a actuar antes de pensarlo demasiado. A no esperar a tener ganas. A no permitir que el momento perfecto dictara mi avance. Porque descubrí que la perfección era solo una excusa elegante para el miedo. No quería hacer las cosas mal. No quería enfrentarme a la posibilidad de fracasar. Pero como me enseñaron aquellos que realmente entendieron la mente humana, el fracaso no está en hacer mal algo. Está en no hacerlo nunca. Está en traicionarte a ti mismo por proteger una comodidad que, en el fondo, ya no te satisface. Y sí, el primer paso fue duro. No porque fuera complicado, sino porque venía con toda la carga emocional de las veces que no lo di. Venía con la resistencia acumulada de años de inercia. Pero lo hice. Aunque temblando. Aunque dudando. Aunque renegando. Y cuando lo hice, sentí algo distinto. Sentí que mi palabra volvía a tener peso. Sentí que no necesitaba hacer todo, solo necesitaba empezar. Y eso fue suficiente para quebrar el ciclo. El secreto no está en hacerlo todo hoy, está en hacer algo, en demostrarle a tu cerebro que tú decides, que tu palabra cuenta, que aunque te hayas fallado antes, hoy elegiste distinto. Porque cada acción tomada hoy, por mínima que sea, es un acto de sanación. Es una forma de recuperar el respeto propio, de decirte a ti mismo, ya no estoy huyendo. Y sí, mañana será más difícil si hoy no actúas. Porque tu mente recordará que cediste, que preferiste la comodidad. Y esa memoria se incrusta en tu sistema nervioso. Se vuelve un patrón. Y los patrones no desaparecen solos, se reemplazan, se sustituyen con nuevos hábitos, con nuevas decisiones, con nuevos rituales. Pero todo comienza con un acto de valentía hoy, no mañana, hoy. Y por eso, si estás leyendo esto esperando una señal, déjame decirte que no habrá una más clara. Este es el momento. Esta es la oportunidad. Este es el único lugar donde puedes cambiar tu historia. En el presente. No te prometas que mañana lo harás mejor. Prométete que hoy vas a dar el primer paso. Porque si no lo haces hoy, mañana será más difícil. Y pasado mañana, tal vez ni lo intentes. Cada día cuenta. No como una carrera contra el tiempo, sino como una oportunidad de reconectarte contigo, de volver a elegirte, de volver a escucharte. Porque detrás de la postergación no hay pereza, hay desconexión. Has dejado de escucharte, has dejado de creer en ti, pero puedes regresar, puedes reconstruir, no de golpe, pero sí con firmeza, con pasos pequeños, con disciplina amable, con voluntad silenciosa. Hoy puedes dar el paso que mañana te salvará del arrepentimiento.
No lo subestimes. Porque no hay acto más poderoso que actuar cuando nadie te obliga, cuando nadie te ve, cuando podrías no hacerlo. Y aún así lo haces. Eso es integridad. Eso es crecimiento. Eso es amor propio. Y si sientes que ya es tarde, si crees que fallaste demasiado, déjame decirte algo que me cambió la vida. No importa cuántas veces lo hayas postergado. Lo único que importa es qué decides hacer ahora. Porque el presente tiene un poder que el pasado nunca podrá tocar. Si decides actuar hoy, estás reescribiendo tu historia. Estás cambiando tu narrativa. Estás dando vida a una nueva versión de ti que no vive atrapada en lo que no hizo, sino empoderada por lo que está haciendo. 6. El poder invisible del 1% diario. Una vez escuché que no necesitas dar saltos gigantes para cambiar tu vida, solo tienes que avanzar un paso cada día en la dirección correcta. Me pareció una frase bonita, casi poética, pero inútil. Yo no quería avanzar poco, quería cambiarlo todo, rápido. Salir del caos, del dolor, de la mediocridad, con una decisión épica. Quería sentir que mi vida tenía sentido desde el lunes. Quería transformar años de procrastinación con un plan perfecto escrito en una libreta nueva. Pero lo que no sabía era que esa urgencia también era parte del problema. Que la necesidad de resultados inmediatos es otra forma de sabotaje. Porque lo que empieza con ansiedad termina en abandono. Y así, otra vez, me encontraba roto por mi propia impaciencia. Hasta que me rendí, no al sueño, a la ilusión de cambiar todo de una sola vez. Me rendí al ego que quería aplausos antes de ser constante. Me rendí al impulso de empezar con fuerza y dejarlo al tercer día. Y desde ese lugar de humildad, empecé a mirar hacia otro lado. Empecé a observar a las personas que realmente admiraba. No a los que gritaban metas, sino a los que calladamente cumplían sus procesos. Esos que nadie ve, pero que un día aparecen con una vida distinta. Y entonces entendí algo tan simple que parecía invisible. Todos ellos crecieron 1% cada día, sin excepciones, sin pausas, sin urgencias. Así fue como descubrí el poder del 1%. Lo descubrí viéndome al espejo y reconociendo que estaba perdiendo la guerra porque quería ganar con una sola batalla. Me senté con mi frustración, mi impaciencia, mis hábitos caídos y me pregunté, ¿puedo mejorar solo un poco hoy? ¿Puedo ser apenas 1 milímetro más disciplinado que ayer? ¿Puedo escribir un párrafo? ¿Hacer 5 flexiones? ¿Leer una sola página? ¿Puedo cumplir con una pequeña promesa para que mi cerebro entienda que esta vez es diferente? Y lo hice. No con entusiasmo, con dolor, con miedo. Pero lo hice. Y al día siguiente, volví a hacerlo. Y ahí comenzó algo que no esperaba. La resistencia empezó a perder fuerza. El monstruo de la pereza se fue haciendo más pequeño. La voz de la excusa, más débil. Porque el cuerpo aprende. La mente, si la entrenas con constancia, empieza a obedecer. Como dijo uno de los maestros de la mente, la repetición es el secreto de toda maestría. No la perfección, no la intensidad, la repetición. Hoy sé que si no me hubiera comprometido con ese 1% diario, seguiría atrapado en ciclos de autoengaño. Porque la mente ama lo grande, pero se transforma con lo pequeño. Y ese es el error que cometemos. Queremos ver cambios drásticos sin hacer pequeños ajustes constantes. Pero la vida no cambia cuando la gritas, cambia cuando la repites. Cuando cada día, sin importar cómo te sientas, das un paso que honre la persona que quieres ser. Y quiero que te preguntes con sinceridad, ¿de qué estás huyendo cuando postergas tu proceso? ¿Qué parte de ti necesita resultados rápidos porque no se ha perdonado por fallar antes? ¿Y qué pasaría si por una vez eligieras construir sin exigirte la perfección? ¿Qué pasaría si solo te enfocaras en ser mejor un poquito hoy? No por miedo, por respeto. A ti. A lo que sabes que puedes lograr si no abandonas. Descubrí que el 1% diario no solo cambia tu vida, cambia tu identidad. Porque empiezas a convertirte en alguien que cumple, que se presenta, que no se rinde a la primera, que no necesita motivación para moverse. Y eso, aunque no lo notes al principio, se siente, se transmite, se integra. La gente empieza a verte diferente. Tú te ves diferente. Ya no vives esperando un golpe de suerte. Vives creando tus propias probabilidades.
Y eso es magia, pero magia con pies en la tierra. Porque el 1% diario no es mediocridad, es maestría. Es tener la humildad de reconocer que todo gran cambio comienza siendo invisible. Que lo que hoy te parece poco, mañana será el cimiento de algo inmenso. Y cuando empieces a cosechar resultados, cuando tu vida empiece a cambiar, no será por un evento extraordinario. Será por haber sido constante cuando nadie te obligaba, cuando nadie te veía, cuando podrías haberlo dejado, y no lo hiciste. Hoy puedo decir que he crecido. No por lo que logré, sino por lo que sostuve. Por las veces que no quise hacerlo, y lo hice igual. Por las mañanas en que quise volver a la cama, pero me senté a escribir. Por las noches en que quise rendirme, pero terminé lo que empecé. Porque cada vez que cumplía con mi 1%, reforzaba una verdad nueva, que soy capaz. Que no necesito ser perfecto, solo constante. Que cada pequeño acto es una inversión en mi futuro yo. Y tú también puedes. No necesitas cambiar tu vida hoy. Solo necesitas moverte un poco más allá de tu zona cómoda. Solo necesitas darte la oportunidad de hacer lo mínimo con excelencia. De empezar algo y no parar. De confiar en que, como decía Gil, el deseo sostenido por la acción constante se convierte en realidad. No es una frase bonita. Es una ley. Y está esperando a que la pongas en práctica. No mañana. Hoy. Porque hoy es el único lugar donde puedes transformar tu historia. Y si decides crecer 1% ahora, ya habrás ganado. No porque llegaste, sino porque elegiste seguir. Porque al final, la única diferencia entre el que triunfa y el que fracasa no es el talento. Es la disciplina. Es la capacidad de hacer algo pequeño cada día sin rendirse. Ese es el poder invisible que pocos entienden y menos practican. Pero los que lo hacen, cambian su destino para siempre. 7. Hazlo incómodo, hazlo incompleto, pero hazlo. Esperé mucho tiempo por el momento perfecto. Me sentaba con el corazón lleno de ideas, con las manos quietas y la excusa lista. Aún no es el momento. Me decía que debía esperar a sentirme bien, a tener todo claro, a estar seguro, a tener tiempo, a que pasara el cansancio, el miedo, la ansiedad, la duda. Pero nunca llegaba ese instante ideal, porque la mente es hábil para disfrazar su miedo de sabiduría, para convertir la perfección en una trampa elegante. Y yo caía, una y otra vez, en la misma cárcel disfrazada de lógica. Hasta que entendí que si seguía esperando, iba a envejecer soñando con una versión de mí que nunca conocería. Y no lo soporté. Recuerdo el día exacto en que decidí hacerlo igual. Tenía 1000 razones para no actuar. Estaba cansado. Mi entorno era un caos. No me sentía motivado. El plan estaba a medias. La duda me respiraba en la nuca. Pero me senté, abrí el cuaderno y comencé. Con manos temblorosas, con ideas torpes, con la sensación de estar forzando algo que no fluía. Y sin embargo, fue uno de los momentos más poderosos de mi vida. Porque por primera vez, avancé sin condiciones. Lo hice incómodo, lo hice incompleto, pero lo hice. Y ese pequeño acto me devolvió algo que había perdido sin notarlo. Mi poder. Lo que no entendía antes es que no se trata de tener todo resuelto para empezar. Se trata de empezar para resolver. Porque cuando caminas, aunque sea herido, algo se activa dentro de ti. Tu mente deja de pelear contra el miedo y empieza a enfocarse en el siguiente paso. La claridad llega caminando, no pensando. La confianza llega actuando, no planeando. Como decía aquel sabio del pensamiento enfocado, la acción es el antídoto del miedo. Y yo me pasé años paralizado, esperando una seguridad que solo aparece después de comenzar. Nunca antes. Hoy lo veo claro. La incomodidad es parte del proceso. Y si no la abrazas, te estancas. Porque lo incómodo no es señal de error, es prueba de crecimiento. ¿Te sientes raro, fuera de lugar, inseguro? Bien. Es porque estás cruzando el umbral entre lo que has sido y lo que estás destinado a ser. Ningún salto cuántico ocurre desde la comodidad. Ningún cambio real sucede cuando todo está bajo control. El cambio nace en medio del desorden, del caos, de la acción imperfecta. Y si puedes hacer las cosas mientras el mundo arde dentro de ti, entonces nadie podrá detenerte, ni siquiera tú mismo. ¿Y sabes qué descubrí? Que las cosas que hacemos a medias, pero con honestidad,
construyen más que las que nunca empezamos por esperar que sean perfectas. Que la idea no es avanzar con elegancia, sino con sinceridad. Que si vas a fallar, falles avanzando. Que si vas a equivocarte, que sea mientras lo intentas. Porque no hay transformación en la teoría. Todo lo que te cambia ocurre en la práctica. En el terreno real. Donde duele. Donde cuesta. Donde dudas. Pero también donde sanas. La acción incompleta tiene más valor que la perfección soñada. Porque cada movimiento, aunque torpe, le dice a tu mente que ya no eres el mismo. Que algo en ti decidió dejar de esperar. Y créeme, tu alma se da cuenta. Empieza a confiar. Empieza a crecer. No por los resultados, sino por el acto mismo de atreverte. Hazlo incómodo. Porque si lo haces solo cuando es fácil, nunca lo harás cuando más lo necesites. Hazlo incompleto. Porque si esperas tener todo listo, vivirás eternamente ensayando una obra que nunca subirás al escenario. Hazlo así, como puedas, pero hazlo. Porque cada vez que decides actuar sin garantías, estás creando un nuevo músculo interno, el de la autoeficacia. Ese que te dice, puedo hacerlo, aunque tiemble la voz, aunque duela el cuerpo, aunque se ría el entorno. Yo aprendí a escribir en medio del dolor, a levantarme con insomnio, a grabar con miedo, a hablar aunque dudara de mis ideas, porque me di cuenta de que el precio de no hacer nada era más alto que el de hacer algo mal. Y eso me liberó. Me quitó el peso de la perfección. Me dio permiso para existir, no como un ideal inalcanzable, sino como un ser en proceso. Y ese proceso, aunque roto, vale más que cualquier máscara de éxito sin alma. Me acuerdo también de una frase que me golpeó el pecho. No hay condiciones ideales, solo hay decisiones reales. Ahí comprendí que si seguía esperando el momento perfecto, lo único que iba a perfeccionar era mi hábito de postergar. Así que elegí el caos, elegí el momento incómodo. Y ahí, en medio de todo lo que no estaba bien, empecé a hacerlo. Y tú también puedes. Deja de buscar excusas que suenen inteligentes. No necesitas estar listo, necesitas estar dispuesto. No necesitas más tiempo, necesitas más intención. No necesitas validación, necesitas coraje. Hazlo así, como estás. Con miedo, con duda, con todo por resolver. Pero hazlo, porque tu futuro no te está pidiendo que llegues perfecto. Te está rogando que empieces, que te muevas, que honres tus sueños con hechos, no con promesas. Hazlo hoy. Hazlo mal si es necesario. Pero no permitas que tu alma muera esperando el día ideal. Ese día no existe. Nunca ha existido. Solo existe este instante. Y si no lo aprovechas, se convierte en una herida silenciosa que te acompañará para siempre. Una herida que susurra cada noche. Pudiste haberlo hecho. Que no te duela más eso. Que te duela el esfuerzo, no la culpa. Que te pese el cansancio, no el remordimiento. Porque si algo he aprendido de quienes realmente transforman su vida, es esto. Lo hacen aunque duela, aunque les falte, aunque no vean el final. Y cuando menos lo esperan, todo empieza a tener sentido. No porque llegaron, sino porque nunca dejaron de caminar. Hazlo incómodo, hazlo incompleto, pero hazlo, porque esa es la única manera en que lo harás real. 8. El nuevo tú no negocia con excusas. Un día, sin ruido ni aplausos, desperté cansado de mí. No era un cansancio físico, era un hastío existencial. Un peso en el alma por todas las veces que me había mentido disfrazando la pereza de pausa, el miedo de sensatez, la evasión de estrategia. Me vi frente al espejo, pero no me reconocí. Era yo, sí, pero no el que había soñado ser. Era la versión domesticada, la que justificaba todo, la que siempre tenía una excusa mejor que un resultado. Y en ese instante, lo supe. O me volvía alguien nuevo, o me seguiría perdiendo en las mismas promesas que jamás cumplí. Y no quise perderme más. La transformación no comenzó con una meta escrita, ni con una conversación inspiradora, ni siquiera con un momento de iluminación. Comenzó con una decisión amarga y brutal: dejar de negociar con mis excusas. Porque entendí que cada vez que las escuchaba, les daba poder. Y cada vez que les daba poder, perdía el mío. Había convertido mis justificaciones en una religión personal. Y como toda religión, me ofrecía consuelo, perdón y sentido, pero también me condenaba a repetir la misma vida una y otra vez. Cuando decidí convertirme en alguien diferente, no pensé en grandeza, pensé en verdad.
¿Qué haría si ya no me creyera mis propios cuentos? ¿Qué pasaría si no aceptara ninguna razón que no viniera del compromiso, del propósito, del deber hacia mí mismo? ¿Cómo me movería si ya no pudiera decir estoy cansado como permiso para no hacer nada? ¿Quién sería si tratara mis sueños como contratos inquebrantables y no como simples ideas bonitas que suenan bien cuando las comparto? Ese fue el punto de quiebre. No fue épico, fue silencioso, fue incómodo, fue una conversación íntima y áspera conmigo mismo. Me hablé como jamás me había hablado. Me dije las verdades que evitaba. Me enfrenté a la realidad sin adornos. Y no lo hice para herirme, lo hice para despertarme, porque las excusas tienen una característica peligrosa. Suenan lógicas, pero te pudren lentamente. No te derriban de golpe, te carcomen desde adentro. Y lo peor es que tú les abres la puerta. Así que dejé de abrirla. Empecé a escucharme, pero no a obedecerme. Aprendí a distinguir entre una necesidad real y un autoengaño elegante. Porque muchas veces, lo que yo llamaba necesito descansar, era simplemente miedo a avanzar. No estoy listo, era perfeccionismo paralizante. Mañana empiezo, era comodidad maquillada. Y el nuevo yo, ese que apenas estaba naciendo, no podía construirse desde ahí. Tomé una regla simple. Cada vez que una excusa apareciera, la iba a atravesar con acción. No importaba cuán real pareciera. Iba a hacer lo que dijera que haría, incluso si me temblaban las manos, incluso si el resultado era pobre, incluso si me sentía roto. Porque el acto de cumplir, incluso en pedazos, vale más que 1000 excusas justificadas. Es en esa repetición incómoda donde se entrena la mente nueva. Y esa mente no razona desde el miedo, razona desde la voluntad, desde el amor propio real, no desde la lástima. Al principio dolió, porque cada vez que decía «lo hago igual», moría una parte vieja de mí, una parte que se había alimentado por años de postergaciones, de dramas internos, de promesas vacías. Era como dejar morir a un amigo imaginario que me había acompañado desde siempre, pero que en el fondo me arruinaba en silencio. Y lloré, y dudé, pero no volví atrás. Porque algo cambió cuando comencé a ver resultados pequeños. Un día cumplía un hábito. Al siguiente, lo repetía. De pronto, había una semana seguida sin negociar con mi mente antigua. Y luego un mes. No era que no tuviera excusas, era que ya no hacían ruido. Había reconfigurado mi identidad. Ya no era alguien que intentaba cambiar. Era alguien que ya no permitía las razones por las cuales antes fracasaba. Y eso lo cambia todo. Porque cuando tú decides que tus estándares son más importantes que tu estado emocional, tu vida se alinea. Aprendí que quien se respeta no se sabotea. Que quien tiene claro su propósito no se permite justificar lo injustificable. Que una promesa rota hacia ti mismo es más dañina que cualquier crítica externa. Y que no necesitas fuerza para eliminar una excusa, necesitas decisión. La fuerza viene después, como premio. Pero primero debes elegir. ¿Quieres paz temporal o transformación duradera? Y esta pregunta me la hago cada día. Porque la mente antigua no desaparece. Susurra. Me ofrece atajos. Me propone pausas disfrazadas. Pero el nuevo yo no discute con ella. Solo actúa. Porque entendí que las excusas no se combaten con argumentos, se vencen con hechos. Y cuando los hechos se acumulan, te transforman. No desde la teoría, sino desde el orgullo íntimo de saber que ya no eres esclavo de lo que antes te dominaba. Lo que antes era una lucha diaria, ahora es un estilo de vida. No perfecto, no brillante, pero auténtico. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes decidir hoy que ya no vas a negociarte, que tu palabra tiene valor, que cada vez que digas «haré esto», lo cumplirás como si fuera un pacto sagrado. Y si fallas, lo volverás a intentar sin excusas, porque cada vez que lo haces, estás matando a tu viejo yo con dignidad y construyendo uno nuevo con carácter. Y como alguna vez leí en un libro que me partió el alma, la vida te paga lo que tú te pagas a ti mismo. Si te tratas como alguien que siempre se justifica, recibirás una vida que siempre se justifica. Pero si te tratas como alguien que cumple, incluso en silencio, la vida responderá con exactitud. No por magia, por integridad vibracional. Porque el universo no premia al más talentoso, premia al más coherente. No necesitas motivación.
Necesitas verte distinto. Verte como esa persona que ya no hace tratos con la mediocridad interna. Esa persona que se levanta sin justificar el sueño. Que actúa sin explicar la emoción. Que cumple sin esperar validación. Porque cuando tú te conviertes en alguien que no negocia con excusas, no solo cambias tu mente, cambias tu realidad. Y no hay nada más poderoso que eso. Porque desde ahí, todo lo demás se vuelve posible. Todo. Si esto resonó contigo, no lo dejes aquí. En el canal Solo Escucha, encontrarás la lista de reproducción completa para seguir este proceso paso a paso. Cada capítulo está diseñado para romper una excusa más, para acercarte un poco más al tú que mereces ser. No estás solo, pero sí eres responsable. Haz clic, escucha y sigue avanzando. Tu transformación apenas comienza.